Hola, hoy vamos a hacerle una entrevista a Claudia Carlotto. Ella es la directora de la Comisión Nacional por los Derechos de la Identidad, que es el organismo que se encarga de buscar información sobre aquellos niños y niñas desaparecidas durante el último terrorismo de Estado. También es la comisión que se encarga de buscar información en aquellos lugares donde fueron anotados los bebés nacidos entre 1975 y 1981 y de hacer una comparación genética de los datos de esos bebés con el Banco Nacional de Datos Genéticos para hallar su paradero y restituirle su identidad. Bienvenida, Claudia. Hola a todos, gracias por esta convocatoria y por el interés. Hola Claudia, ¿cómo estás? Bueno, un placer hablar con vos y dentro de las preguntas que yo había pensado para hacerte, la primera es ¿cómo fue tu infancia y cómo fue tu adolescencia? Bueno, mira, mi infancia fue una infancia común y corriente, como la de cualquier ser humano en el mundo, en la ciudad de La Plata. La segunda de 4 hermanos, padres que trabajaban, me cuidaba mi abuela, lo normal, ¿no? Eh, Muy libre, una infancia muy diferente a las infancias de ahora. Yo estaba más en la calle, es más, decía que yo vivía en una casa en la que no había llave en la puerta, así que imagínense, salía y entraba, a veces ni mis viejos sabían si estaba en la casa o no. Una, una infancia muy libre, y de mucho tiempo libre también, tiempo para pensar, tiempo para soñar, tiempo para imaginar, que mucho tiempo vacío en esa época. En mi adolescencia ya mi primer decisión importante es dejar el colegio normal 1, donde yo hice toda la primaria y el jardín y la primaria, y tomo la decisión de irme al liceo Víctor Mercante. No era un paso fácil en ese momento, había que dar un examen, que era bastante difícil, pero bueno, yo lo di, me preparé, lo di, fui a buscar resultados, entré, todo sola, ¿no? Como nos manejábamos más en esa época por ahí. Tenía 11 años, tampoco, porque estaba un poquito adelantada para la primaria. Y ese fue, creo que el primer cambio, el atisbo de lo que sería después todas las elecciones en mi vida, ¿no? Un poco a contramarcha tal vez de lo que se esperaba de mí o de lo que la sociedad te enmarcaba como camino posible. Y también comenzó, ahí me encuentro con la política. Colegio Liceo Víctor Mercante, más allá de que era un colegio de señoritas supuestamente, ya había varones cuando yo entré, era un colegio muy integrado junto con el Bellas Artes y el Nacional a lo que era la lucha estudiantil y más aún la lucha política. O sea, yo transcurro todo lo que es la eclosión de la política en la ciudad de La Plata, que fue muy grande, en plena adolescencia, teniendo 13, 14 años, me empiezo a formar políticamente, tengo una adolescencia que no es de fiesta y baile, es una adolescencia de lectura, de reuniones, de mucha política. Los novios y las amigas tenían que ver fundamentalmente con la militancia, con la actividad estudiantil, con el pensamiento, con la discusión, con la reflexión, con el debate. El liceo en ese momento, a partir del año 73, tuvo unas autoridades que eran dos compañeras muy jóvenes, 30 y pico de años en ese momento, que realmente eran militantes muy importantes, muy comprometidas, y le dieron al colegio le dieron toda una orientación y una profundidad que a mí me marcó para toda la vida. O sea, esas fueron las herramientas que a mí me permitieron tomar el resto después de las decisiones que fui tomando en mi vida, y la formación con sociología, geopolítica, todas materias realmente muy profundas, mucho estudio. En ese momento se consideraba que una persona, si era militante política, tenía que ser el mejor estudiante. Yo tenía un excelente promedio, me recibí en el, en el normal 1, siempre estuve en el cuadro de honor, y
y en el liceo siempre tuve altas notas y no me llevé materias porque había que dar el ejemplo y además porque estudiábamos para aprender, para saber, para salir de la ignorancia, ¿no? Y bueno, mi adolescencia transcurrió en eso, ¿no? Romance, guitarreada, política, reuniones, descubrimiento de las venas abiertas de América Latina, el descubrimiento de las injusticias de la historia y la decisión de tomar un compromiso ya desde muy jovencita. Bueno, hola Claudia, yo Hola. tenía también unas preguntas para hacerte. Y bueno, la primera es que creo que es algo que les apareció a varios compañeros míos de la facultad y es ¿qué se siente ser la hija de Estela? Bueno, es mi mamá, o sea, yo estoy acostumbrada a mi mamá, yo no hago esa reflexión que se puede hacer desde lo histórico, ¿no? Mi mamá es una mujer que, como ella misma lo dice, como todas las madres y las abuelas, se recreó a partir de sus propios hijos. O sea, a partir de la militancia de mi hermana y mía, y también de la persecución política, y de mi hermana, mía también, de la desaparición, el asesinato, bueno, de todas las desgracias, vamos a decir así, que sucedieron, ella se fue formando y se fue rehaciendo en un destino muy distinto del que ella había tenido en su vida hasta los casi 50 años, ¿no? Que era una mujer de clase media, maestra, con unas normales aspiraciones comunes y corrientes de una mujer de clase media y con muchas discusiones también con nosotras los hijos, porque nosotras revolucionábamos mucho, digamos, ese statu quo en el que ella había sido educada. Ella supo hacer de su dolor y de su sufrimiento una bandera de lucha, supo ser resiliente, como se dice ahora, y lograr hacer una vida productiva, una vida para favorecer a los otros, más allá de lo que a ella le sucedió, y además para hacer justicia nunca lo hizo de manera individual. Yo me siento muy bien, tengo mis cosas como cualquier hija tiene con su madre, más habiendo sido la única hija mujer que quedó, porque mi hermana era mayor que yo y después tengo 2 hermanos varones. Me siento muy orgullosa, me siento muy honrada, pero también eso tuvo un costo, porque la figura pública, y eso lo saben todos los que son familiares de figura pública, opaca y resta a veces a las cuestiones personales, al tiempo para estar ella como abuela, para acompañar a sus nietos, para acompañarme a mí en determinadas situaciones, porque su lugar estaba en otro lugar. Entonces, todos nosotros como familia, mis hermanos, mis hijos, mis sobrinos, todos los hemos comprendido, aceptado y acompañado a mamá en su camino, porque entendimos de que era realmente algo universal lo que ella estaba haciendo, mucho más allá de la cuestión cotidiana y familiar. Yo tengo muy buena relación con ella, he viajado mucho, me he dedicado he hecho prácticamente una profesión de una militancia a partir de mi hermana y de encarar la búsqueda de mi sobrino, y para encontrar a mi sobrino había que buscar a todos, entonces me dediqué a buscar a todos, me especialicé en eso, o sea que hemos estado todos estos años muy estrechamente unidas en todo, ¿no? Y bueno, me ha hecho muy feliz poder acompañarla desde ese lugar y poder estar siempre junto a ella. Hemos viajado mucho, hemos recorrido el mundo, y bueno, yo, imagínate, es un orgullo que a tu mamá la quieran tanto, que tu mamá sea un ejemplo, que es una persona que va a trascender la historia realmente, y sentir que vos tenés que ver con eso, porque eso realmente ella se forma a partir de tener la capacidad de aprender de sus hijos. No todos tenemos esa capacidad, no todos la tienen. Ella pudo hacerlo, y nosotros nos sentimos, bueno, hablo de mí ahora, parte de eso, muy orgullosa, y bueno, nada, y felices, ¿no? Feliz también por eso, porque no me hubiera gustado tener una mamá que llorara todo el día, que estuviera deprimida y que se abandonara.
Nosotros cuando esto recién pasó, ella nos pidió consejo a nosotros, qué hacer, y nosotros le dijimos luchar, salir adelante, juntate con las madres, pelea, luchá, no te quedes, o sea, siempre estuvo muy acompañada en ese sentido y eso es hermoso para mí y para mis hijos. Todos sus nietos y ahora sus bisnietos tienen un gran ejemplo para toda su vida, ¿no? ¿Qué es la militancia para vos? Como te contaba recién, yo comencé a militar muy jovencita, unos 13 años, y ya empecé a militar en la Unión de Estudiantes Secundarios. O sea que no concibo la vida sin una militancia. Puede ser una militancia partidaria, puede ser una militancia en lo social, una militancia en un compromiso, tal vez que no esté encuadrado en un partido político. Pero la militancia para mí es ver al otro, que el otro te importe. Ver que la vida no es nada más que tu satisfacción personal y que te vaya bien a vos y tus logros personales. Yo nunca me alcanzó. Ni siquiera habiendo tenido 6 hijos y habiéndolos criado y que ellos estén bien y todo, no era suficiente para mí eso. Siempre sentí la necesidad de hacer algo por el otro, por el que no puede, por el que no tiene, por el que está mal, por el que sufre injusticias. Y la militancia, en lo que sea, para mí tiene que ver con eso, con una voluntad que va más allá de lo personal, que siempre mira hacia el otro. Y en nuestro caso, tuve la dicha de pertenecer a una generación que lo hizo con naturalidad. Sencillamente nos pareció que era lo que había que hacer y lo hicimos, con errores y con aciertos, pero siempre voy a reivindicar haber militado desde esta chica y a lo mejor en lugar de ir a bailar o a paviar, que me parece divino y me encanta, yo en ese momento elegí otro camino y estoy orgullosa de eso y a mí me sirvió mucho, me sostuvo en toda mi vida para enfrentar muchísimas situaciones muy difíciles que viví, porque como yo siempre pensé que todo es colectivo, también me sentí siempre parte de un colectivo en el que uno nunca está solo. Entonces, eso es la militancia. Bueno, la otra pregunta que tenía pensado hacerte era saber cómo había sido formar parte en esa época de Montoneros, si seguías de acuerdo con los métodos, si estás arrepentida de algo, y bueno, nada, que nos cuentes un poco de eso. Todo análisis tiene que hacerse en el contexto. Tal vez hoy, tantos años después, sea un poco difícil de entender esa situación, ¿no es cierto? Una situación muy particular en nuestro país. Nosotros nos criamos, yo llego a los 13 años enterándome y viendo que hay una historia, una política en la que había un gran ausente y proscripto que era el peronismo, donde había persecución, donde había violencia, donde había, encarcelamiento por razones políticas y había golpes militares cada 2 por 3, ¿no es cierto? Es muy distinta de la situación que tenemos ahora después de que desde 1983, con más, con menos, mejores o peores gobiernos, pero estamos teniendo una continuidad democrática y una libertad de expresión, de pensamiento y de participación. Yo me crío y crezco preguntándome por qué. Desde la guerra de Vietnam, el Mayo francés, el Cordobazo, la Revolución cubana, todos los movimientos de revolucionarios de América Latina, o sea, en un momento en que el mundo se sacudía de un montón de injusticias, que se revelaba en un montón de injusticias, y donde particularmente en Argentina había una gran represión y proscripción. Y la violencia en un momento era vista como la única respuesta posible frente a regímenes violentos, impuestos por la fuerza, como las dictaduras que padecimos. Calculá que cuando yo comienzo a militar, nosotros estábamos viviendo una dictadura, que era la previa al 73, ¿no es cierto? Y donde había todo un pueblo que lo que quería era que volviera el peronismo, que quería expresarse, y vuelvo a repetir, eso se dirimía con mucha violencia, y no solamente
en la política, o sea, la violencia estaba instalada como forma de vincularse en ese momento, ¿no es cierto? Así era como funcionaba el mundo. Y creo que nosotros en ese momento pensamos, a ver, en la época después del 73, que es cuando yo empiezo más a militar, a pesar de que era muy chica, y nosotros empezamos a hacer debates en las escuelas y a protestar, por ejemplo, por las gestiones universitarias. Nosotros salíamos a protestar y nos mataban a palos, nos metían presos, nos tiraban gases. O sea, realmente la respuesta que había era violentísima frente a la protesta. Con lo cual, nuestra generación dijo, bueno, si la violencia es el camino, nosotros también vamos a tomar la violencia como forma de hacernos escuchar, y creo que en ese momento, tal vez ilusamente, inspirados en revoluciones de otros países, creyendo que íbamos a poder llegar a tomar el poder, ¿no es cierto?, a llegar al gobierno a través de una revolución. Bueno, eso claramente fue un error. La historia está llena de errores y creo que hay que hacer una autocrítica de esos errores. Muchos la han hecho, yo podré hacer la parte que me toca, pero lo que sí, no estoy arrepentida, porque pienso que lo peor que uno puede hacer en la vida es ser indiferente y dejar que las cosas pasen y no hacer nada. Y ver, como nosotros teníamos que ver, cómo se mataba, se encarcelaba, se reprimía, se sometía cada vez más a la gente para sostener un sistema económico muy injusto, muy antiperonista, porque el peronismo era el símbolo, digamos, del bienestar en ese momento de las clases trabajadoras y humildes. Y bueno, mal que mal, lo que nosotros quisimos fue, por ejemplo, yo estaba en la Unión de Estudiantes Secundarios, y nosotros ¿qué hacíamos? ¿Qué era lo terrorífico que hacíamos? Íbamos a apoyar las marchas de la UOCRA, porque los de la UOCRA estaban pidiendo mejoras en su trabajo, nosotros íbamos a apoyar la marca, nos cagaron a tiros, con perdón de la expresión, nos han reprimido de maneras horribles. Y después vinieron las famosas 3A, que ahí yo ya, digamos que estaba dejando la secundaria, comenzando otro tipo, ya era mayor, y otro tipo de compromiso, porque, bueno, había también una decisión de decir, nosotros no vamos a dejar que nos maten así, que nos vengan a buscar nuestras casas, como hacía la AAA, te mate y te tire en una zanja. Llegó un momento en que se tomó la decisión de decir, no, nosotros vamos a resistir a eso y vamos a resistir a una dictadura, porque hay un derecho que el pueblo tiene de resistirse por todos los medios a la dictadura. Eso salió mal, digamos, fue durísimo, pero yo lo que reivindico es la voluntad y la valentía, porque yo perdí prácticamente todos mis compañeros durante la dictadura. Antes, algunos durante la AAA y después durante la dictadura. Y los conocía bien. Y eran gente maravillosa, gente que no tenía egoísmo, gente que realmente estaba convencida, que luchaba, que superaba el terror que te imponía la dictadura para por lo menos intentar que fuera menos feroz. Y yo creo que eso ayudó, porque hubo toda una resistencia, y cuando los organismos de derechos humanos se empezaron a reunir en plena dictadura, nosotros estábamos ahí con ellos, apoyándolos y ayudándolos, más allá de que no se dijera porque era peligrosísimo. O sea que el hecho de haber resistido la dictadura orgánicamente ayudó a que no se perpetuaran y llegaran a, como dijo Videla, que iba a llegar hasta el 2000. Entonces, en ese sentido, no estoy arrepentida. Por supuesto que tengo muchas críticas y tengo mucha autocrítica, y creo que hay muchas cosas que se podrían haber hecho distintas, pero en el eje, creo que lo mejor que puede tener un pueblo es un país, es un pueblo que participe y que se involucre. Ojalá hubiera sido más y no hubiera sido un costo tan alto, pero no estoy arrepentida. Yo reivindico esa lucha, yo la reivindico. Mi pregunta es, ¿en qué contexto se creó la CONADI?
Bueno, esto es así. Las abuelas comienzan en el año 78 su lucha orgánica, 77, perdón, orgánica, constituidas como asociación, con la historia que todos conocemos, de mucha valentía, perseverancia y compromiso. Y piensan, como es lógico, ellas razonan, como es lógico, de que cuando por fin la dictadura se fuera y viniera un gobierno democrático, iba a ser el gobierno democrático el que se iba a ocupar de la búsqueda de los nietos y reparar el daño que la dictadura había hecho. Y no iban a tener que ser ellas las que iban a tener que seguir buscando, porque de hecho eran víctimas también. Cuando sube el gobierno de Alfonsín, ellas le piden una reunión al presidente para que haga, digamos, tome medidas desde el gobierno para la búsqueda y el encuentro de los chicos. Ese era un momento muy difícil porque la transición democrática de la dictadura a la democracia llevó un tiempo. El gobierno de Alfonsín fue un gobierno que tuvo muy buenas intenciones, pero enormes dificultades, y por otro lado, realmente tenía que replantearse todo nuevamente. No podíamos seguir resolviendo las cosas como hasta ese momento, porque siempre las dictaduras pasaban de largo como si nada hubiera sucedido y todo quedaba en la nada. Creo que el gobierno de Alfonsín, con el juicio de la Junta, se entrevió de que realmente lo que había pasado había sido terrible y era necesario que hubiera nunca más que sucedió. Pero en esa complejidad, en ese escenario tan complejo, el tema de los chicos siguió quedando en manos de las abuelas. Se hizo una comisión que trabajó brevemente, con casos muy fáciles de resolver, vamos a decir así, pero las abuelas siguieron teniendo en sus espaldas el peso de la búsqueda de los nietos. Cuando gana el doctor Menem, ellas le piden también una entrevista y le vuelven a plantear lo mismo. Entonces, en ese momento, la secretaria de Derechos Humanos la directora de Derechos Humanos era Alicia Pierini, que era una militante del movimiento ecuménico de derechos humanos, que había estado exilada, una mujer muy comprometida y muy inteligente, que propone, y las abuelas también con ella, le proponen a Menem la creación de una comisión, que es esta CONADI, que se llamaba Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, porque en ese momento ya se visualizó que el derecho, no había que centralizar todo en solo la búsqueda de las abuelas y los nietos, sino en el derecho de una sociedad a su identidad, como un derecho universal, no un derecho solamente de particularidades. No era fulana y mengana, yo quiero que mi nieto encontrar a mi nieto y nada más. No, se trataba de ejercer, de garantizar el derecho a la identidad de los argentinos. De hecho, Abuelas participa en la redacción de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño con los artículos 7, 8 y 11, que se llaman artículos argentinos, porque instauran universalmente el derecho a la identidad. Entonces, a partir de eso, de que se crea esa comisión, que éramos 2 personas trabajando ad honorem, se va empezando a pulir esto lo que es hoy el organismo, con todas las necesidades que nosotros como militantes de abuelas y trabajadores voluntarios en abuelas habíamos visto en todos los años. Esto se crea en el año 92. Entonces, todos los años anteriores, yo trabajaba en la filial La Plata, sabía qué es lo que se necesitaba para la búsqueda, para las investigaciones, qué documentación, qué cosas había que destrabar, cómo se había que investigar. Necesitábamos que desde el Estado se consiguiera toda esa información con todo el resguardo que corresponde y el apoyo, digamos, desde la gestión para que se pudieran llevar adelante los casos, porque había mucha todavía resistencia, ¿no? Esto se fue cambiando mucho con el tiempo. En ese marco se crea la CONADI. Nadie quería trabajar en la CONADI porque la verdad que el gobierno en ese momento del Menem acababa de dar el indulto
y había mucho malestar contra él en los organismos, entonces, claro, viste, era como sentir que se iba a trabajar para el menemismo, pero de hecho no fue así, porque las abuelas se ocuparon, nos ocupamos, nosotros, todos los militantes que empezamos a trabajar de a poquito en la CONADI, de que nunca la CONADI pueda ser utilizada por ninguno de los gobiernos que vinieron después, ni por el de Menem, ni por ningún otro, como moneda de cambio, ni que fuera condicionada en su accionar. O sea, siempre logramos, a través de una ley que se promulgó más adelante, pero que era la esencia de la CONADI, que se mantuviera bastante independiente de los gobiernos que fueron sucediendo y pudiendo llevar adelante una política de Estado. Por supuesto que nos costó muchísimo, porque cuando vos no estás casado con ningún gobierno, todo te cuesta más, pero también nos ayudó a tener una perspectiva y una independencia que tenemos hoy, que de otra manera no lo hubiéramos podido tener. Eso fue el origen. Mi pregunta es más que nada, una de mis preguntas es encarada a cómo es el proceso de que tiene una persona cuando dice, me parece que mi identidad no va por acá, quiero conocer mi identidad. ¿Cómo es el proceso desde que llegan hasta que se encuentra la identidad de esa persona? Bueno, primero que nada, lo que yo quiero destacar, que parece una pavada, pero es muy importante, es que cada historia es muy particular y muy distinta. Las generalizaciones no son buenas en este caso, porque cada persona tiene un proceso particular. Y imagínate que estamos hablando de la identidad. La identidad es algo fundante, es algo estructural en la vida de una persona, es algo muy, muy básico. Yo siempre decía que no permitir que una persona conozca su identidad era como no dejarle que se cuente los dedos de la mano. Los tiene y no le permitís que se los cuente. Es así de dañino y desestructurante. Pero lo que yo te puedo más o menos es contar de acuerdo a la experiencia, porque nosotros en CONADI tenemos alrededor de 13.000 personas que se presentaron con su identidad vulnerada, de los cuales la mayor parte no eran hijos de desaparecidos, había muchas adopciones, había muchos casos de tráfico, de venta, de entrega, y casos no esclarecidos, pero sí todas las personas tenían la misma problemática, dudaban de su identidad y querían resolverla. De acuerdo a esta experiencia, lo que te puedo decir es de que la mayor parte de las personas que llegaron en estos años, porque hace muchos años que se vienen presentando, empezaron chicos y chicas de 20 años, 22, 23, y ahora estamos hablando de hombres y mujeres de 40 y pico de años. No es lo mismo una persona a los 20 que a los 40, ¿verdad? Entonces, yo voy a tratar de tirarte algunas conceptos que yo he podido entender de la práctica, no de la teoría. Cuando una persona llega a un organismo del Estado a plantear algo tan privado y tan íntimo y tan estructurante como que duda de su identidad, quiere decir que ya hizo un proceso previo, generalmente de mucho dolor, muchas veces de tiempos de negación, de mucha duda y a veces de años para tomar una decisión. Eso a veces dependía mucho del contexto. Por eso nuestra tarea tan importante era trabajar con abuelas, porque abuelas lo que fue armando en la sociedad argentina y en la cultura argentina, y también mundial, fue el concepto de identidad y el derecho. Entonces, al ese concepto construirse en la sociedad, la persona que dudaba ya no se sentía tan sola como años anteriores, que si le decía a algún amigo o amiga, che, a mí me parece que no soy hijo de mis viejos y no sé qué hacer, y le decían, bueno, dejate de joder, si vos estás bien, no, mirá, al final vas a tener problemas, que la herencia, que qué te van a decir, ¿entendés? O sea, no había un buen contexto. A la medida que ese contexto se fue mejorando, también la contención de esas personas que dudaban fueron siendo más firmes y haciendo un proceso de acompañamiento que es imprescindible
porque esto es muy difícil de resolver solo como individuo. Entonces, llegan ya a CONADIS, generalmente previo paso por abuelas, porque como el organismo conocido es abuelas, y así nosotros lo diseñamos, que abuela sea el que recepte todo y nos lo pase a nosotros, nos lo derive, la gente ya llega las personas ya llegaban con, digamos, un camino hecho, vamos a decir, un camino hecho. La mayor parte de las personas con mucho sufrimiento. Aún las que estaban mejor, que tenían buena relación, con mucho sufrimiento, con un sufrimiento difícil de explicar también, y difícil de entender para otras personas que a veces lo desmerecían, y decían, bueno, vos estás bien, tenés un buen trabajo, tenés una buena pareja, tus viejos te criaron bien, qué ganas de ahora, viste, había que poder entender. Nuestra tarea, la primera, era entender. No ponernos en su lugar porque nadie se puede poner en ese lugar, pero entender, escuchar y acompañar. Acompañar desde la escucha y desde el tratar de entender algo que para nosotros tampoco era, porque el derecho a la identidad es un derecho relativamente nuevo. El concepto del derecho a la identidad, inclusive a nivel psicológico, no está validado hace tantos años, porque las viejas escuelas de psicología hablaban de que lo biológico prácticamente no tenía gran importancia, que lo importante era lo cultural y lo que se estaba viviendo, sin ver que a lo mejor lo que se fue descubriendo después es que aún dentro de la panza de mamá y de papá, nosotros ya estamos adquiriendo sensaciones, vivencias, y recibiendo impresiones que nos van a durar toda la vida. La vida no empieza cuando parís. Y tampoco es verdad, como pensábamos hace muchos años atrás, que un bebé hasta los 3 o 4 años es casi como que no existe porque no se acuerda nada. Sí, se acuerda, sabe, los relatos que hemos recibido nosotros de estas personas que dudan de su identidad, han sido relatos que realmente impresionantes. Bueno, ese acompañamiento se daba, por un lado, por la institución Abuelas, que iba creciendo en su prestigio con los años y en el apoyo de la sociedad, por ende, en el contexto social de estas personas, en equipos que Abuelas fue diseñando y esparciendo por todo el país, y también ¿cómo puedo explicar? En una metodología que CONADI impuso con mucho trabajo, por ejemplo, en el Poder Judicial. Porque antes, cuando una persona se acercaba o había una denuncia de que podía ser hijo de desaparecidos, los jueces lo trataban como si fuera, no sé, un narcotraficante. Le allanaban las casas a las 3 de la mañana, los arrancaban de los lugares, ¿no? Los jueces no se sabían manejar, la gran mayoría, ¿no? Bien, entonces terminaban siendo traumatizados. Hubo que entender cómo hacer para restaurar un derecho sin revictimizar a las personas, porque terminaban volviendo a ser revictimizadas. Entonces todos tuvimos que hacer un proceso de aprendizaje, porque esto no te lo enseñaba nadie. No había un manual, no había quien... Las abuelas siempre tenían su intuición, y te diré que en el 99% acertaron con su intuición, pero no dejaba de ser una intuición. Nosotros tuvimos que profesionalizarla y armar estos equipos de ayuda para la justicia, de concientización, de elaboración, para poder acompañar desde el organismo mejor a las personas que se acercaban. Y además prepararlos para la frustración, porque esta es una búsqueda que no es sencilla, es tremendamente difícil. Y la verdad que una persona que se acerca a buscar su identidad tiene el gran porcentaje máximo de que no la encuentre, porque en nuestro país hubo, más allá del terrorismo de Estado, hubo toda una política de tráfico y de utilizar a los niños como objeto del deseo y del derecho de los adultos, sin contemplar nunca sus derechos, muy arraigada. Entonces hubo chicos que se entregaban porque este era pobre, entonces se lo doy al otro, no se hacían los papeles, no había adopción, había adopciones mal hechas. O sea, hubo toda una serie de cuestiones que sucedieron
además de los robos de la dictadura deliberados de los niños, que hacen que sea muy difícil de resolver. Lo que sí, que nosotros lo que tenemos que garantizar y comprometernos frente a la persona que viene, es a que se va a hacer todo lo que se pueda, todo, que se van a agotar todas las instancias, pero eso tampoco garantiza que la persona encuentre su origen. Es muy difícil trabajar así, es muy difícil. Y además, sucede que cuando finalmente se encuentra la identidad, no es tan fácil, no es descorchar botellas y tirar papel picado, porque hay mucho dolor, porque vos le estás diciendo a una persona que sus padres, en la gran mayoría de los casos, fueron asesinados, secuestrados, torturados, que ellos nacieron en campos clandestinos, que fueron robados, una historia que parte de un crimen de lesa humanidad, no puede tener un final feliz. ¿Cuál tiene que ser el desarrollo? El mejor posible también, y eso también es algo que hay que entenderlo. El daño ya estaba hecho, y uno no lo puede reparar completamente. Pero sí, lo que nosotros fuimos viendo en todos estos años, lo que le sucedía a las personas, era que no podían vivir más, ya no podían seguir adelante con su vida, si al menos no intentaban averiguar cuál era su origen. No sé si me explico, que esto no es ni blanco, ni negro, ni es maravilloso, ni nadie festeja con papel picado, esto es un proceso durísimo, que aún después de que las personas encuentren su verdadera identidad, su identidad biológica, tiene una etapa sumamente dura, sumamente introspectiva, que hay que acompañar todavía más a veces que la anterior, para poder acomodar todo eso y para poder finalmente hacer una síntesis de lo que fue su historia original y su historia vivida, porque nadie puede decir que hoy una persona que de 40 años ha vivido 40 años una historia y esa es su historia. No es que ahora va a tener una nueva historia, solamente va a ir agregando y va a ir poniendo más piezas al rompecabezas de su vida. Lo que pasa es que esto empezó, la búsqueda, cuando los niños eran pequeños, entonces estábamos hablando de otra situación, niños que entonces, si tenían 3 años, eran devueltos a sus abuelos, eran criados por sus abuelos, otra situación completamente distinta de la que se fue dando con el tiempo. Una de mis preguntas es algo que me llamó mucho la atención porque muchos creemos saber quién es tu referente en derechos humanos, pero me gustaría que la contestes vos, por vos propia. Es una pregunta difícil, porque es lo que hablábamos hoy, o sea, las madres y las abuelas son hijas de los hijos. Ellas fueron haciendo su formación mancomunadamente, en donde en algún momento los que sobrevivimos, vamos a decir todos, porque hay un montón de compañeros y compañeras de mi generación que sobrevivieron, que sobrevivimos y que acompañamos y que trabajamos en los equipos técnicos y que hicimos todo el trabajo que las abuelas tuvieron que ir dejando de hacer y fuimos construyendo, ¿no es cierto? Pero mi mamá, que para mí es la referente más importante de derechos humanos de Argentina, eso es innegable, no porque sea mi mamá, ella lo ha construido. ¿Qué es lo que la hace especial a ella? Que ella parte del sentido común y del amor. Son las dos cosas, ¿no? Siempre desde ese lugar. Y que se para frente a la agresión, frente a la violencia y al daño, con firmeza, pero con amor. Entonces consigue que los derechos humanos en Argentina, por lo menos los que están vinculados a la lucha de abuelas, sean asimilados primero, escuchados, asimilados, comprendidos y acompañados por la sociedad argentina y mundial. Ese cariño que se le tiene, esa admiración que se le tiene construida con amor y perseverancia, no mucho más, porque era una mujer que no estaba formada para eso, nunca fue la ambición de su vida. Y muchas abuelas también, o las abuelas son abuelas, ¿viste? Y nunca dejaron de serlo, ni quisieron dejar de ser abuelas. Abuelas luchando por sus nietos, y después por los nietos de las otras abuelas también. Bueno, eso permitió
que en Argentina los derechos humanos no sean tirados a la basura como muchas veces se quiso, porque se quiso defenestrarlas, se quiso ensuciarlas, se les hizo de todo. A ustedes son chicas y no se acuerdan, pero la primera época de la dictadura ni hablemos, pero la primera época de la democracia fue muy difícil, los programas de televisión las mostraban como unas viejas brujas arpías que lo único que querían era robar chicos. Fue una lucha durísima contra los medios de comunicación y contra el consenso social, y lo ganaron. Y gran parte de ese mérito lo tuvo mi mamá, por su manera de vincularse frente a temas de tanto dolor desde el amor y el sentido común. Al momento de decirle a un nieto que es nieto de un desaparecido, ¿qué se te pasa por la cabeza? ¿Qué sentís? Porque por ahí tenés una emoción, pero tenés que decirlo por tu cara, tenés que decirlo firme, tenés que decirlo segura, tranquila, pero por dentro se te debe pasar miles de emociones. Sí, además sucede que en algunos casos esos desaparecidos eran mis compañeros. Y ahí es como que los cables se te cruzan, ¿no? En las emociones. Pero yo siempre trato de pensar en la persona que tengo enfrente, en lo que le está pasando a ella. Ponerme no en su lugar, pero sí tratar de comprenderlo. Cada uno lo toma de una manera distinta y yo, todos mis sentidos y toda mi atención está puesta en tratar de leer y escuchar qué le está pasando a esa persona, no qué me está pasando a mí. Porque hay reacciones muy diferentes, de alegría, de sorpresa, de miedo, de angustia. Entonces uno tiene que estar en ese momento a esa disposición. Pero después, al poquito rato, cuando ya la cosa está más tranquila, cuando se puede empezar a organizar que conozca a la familia, cuando cae el sedimento del momento, yo sinceramente tengo unos momentos de una emoción y digo, es algo muy difícil de explicar, porque ni siquiera es como un nacimiento, es un renacimiento. Yo pienso mucho en los compañeros, pienso mucho en mi hermana y en los compañeros y las compañeras que cuando les arrancaron sus bebés, que habrán pensado dónde estarán, en la reivindicación de ellos, en decir, de alguna manera, donde estén, lo logramos, les ganamos, porque ellos ahora saben la verdad, ¿no es cierto? Y me da una emoción muy, muy grande, que por supuesto trato de controlarla. Hay una anécdota con mi sobrino, que los dos contamos la cosa de manera distinta, ¿viste? Porque yo soy la que lo llamo y le digo por teléfono, porque él estaba a 400 kilómetros y no tenía tiempo de venir, se iba a terminar enterando por la radio, por el lío que se armó, le tuve que decir por teléfono que él era hijo de Desaparecidos 1, que era el nieto de Estela 2, el hijo de Laura y Puño 2, el nieto de Estela 3 y mi sobrino 4. Según mi versión de la historia, yo fui muy profesional y se lo dije de una manera muy tranquila y bueno, y se lo fui contando. Según él, se lo dije, no, porque es mi sobrino. Yo no sé cuál de las dos es verdad, pero bueno, de hecho fue una situación increíble, ¿no? De todas maneras, con la mayor parte de los nietos nosotros conservamos después una relación y un vínculo. Y yo te digo que siguen pasando los años y lo sigo viendo y me sigo emocionando, porque me parece que es una reivindicación histórica. Me siento parte de la historia, me siento parte de un casi milagro, me siento parte de una lucha por la vida, perseverante, por rescatar de la mentira a los hijos de los compañeros. Pienso mucho en los compañeros, en todos los compañeros que murieron, en todo lo que sufrieron, en los torturados que fueron, en las que parieron en los campos, esposadas. En ese momento pienso mucho en ellos y es como decir, bueno, acá hay una victoria, es una sensación de victoria. ¿Cómo es trabajar con un Estado que no acompaña la política que uno está llevando? Y a la vez, recién cuando estabas hablando, se me vino algo a la cabeza que nada, que te lo quería preguntar, que es, que va también de la mano. ¿Cómo fue el momento? O sea,
Sí, ¿cómo fue el momento con, con la nieta de Chicha, no nieta, eh, que fue para todos re duro, incluyéndome, Terrible. terrible. Pero, ¿cómo fue ese contexto? Porque por todos lados salía pero Terrible. no era. Mm. Eran mis dos últimas preguntas así rápidas para hacer. Sí, lo primero es lo que dije hoy. La CONADI fue constituida prácticamente desde las ONG, ¿no es cierto? O sea, fue una estructura creada a partir de una necesidad, no una comisión creada para darle el cargo a alguien y después rellenarla de contenido, como se hace generalmente en este país, desgraciadamente. Bueno, entonces, nosotros, todos los que trabajamos en la CONADI, siempre fuimos antes que nada militantes de los derechos humanos. Entonces, venía el gobierno que venía, nosotros empecinadamente íbamos a trabajar. La pasamos muy mal durante mucho tiempo. Muchas veces pasamos injusticias, siempre éramos los que peores ganábamos, los que teníamos menos, ¿no? Menos recursos, en fin, pero suplíamos eso con una militancia. Los compañeros que trabajan en la CONADI, a los que yo le digo compañeros, jamás les voy a decir empleados, ni nada que se le parezca, son compañeros que si yo los llamo un domingo a las 2 de la tarde y les digo, che, mirá, hay que hacer esto, generalmente ni se lo tengo que decir, lo hacen. Son militantes, son comprometidos. Entonces nosotros pudimos surfear todos esos malos gobiernos, o gobiernos que a los derechos humanos le interesaban nada, lo pudimos surfear a partir de esa convicción y ese compromiso de los compañeros, pasándola muchas veces mal, pero nunca dejamos de trabajar. Y nunca, nunca, ningún gobierno, ningún secretario de Derechos Humanos, ni secretaria, ni ningún ministro, pudo imponernos nada. Nosotros siempre hicimos nuestro trabajo como lo teníamos que hacer. Nunca pudieron, porque como nosotros siempre estuvimos de una manera independiente, trabajando sin comprometernos con el gobierno de turno en nada, tuvimos esa independencia y autonomía. Eso por un lado. Cuando recién comienza el gobierno de este señor Macri, sucede lo de Chicha, sucede lo de la nieta de Chicha. Yo puedo hablar de una parte, porque la otra parte no la conozco. Sé que hubo gente cercana a Chicha en ese momento, que la acompañó en ese proceso y que, bueno, hizo los estudios de ADN en un laboratorio en Córdoba, y se hicieron las cosas mal a mi criterio, pero bueno, eso era lo que Chicha había decidido. El tema es que cuando sale la noticia, yo tenía el estudio de ADN de esa muchacha como negativo comparado con Chicha. Entonces sabía positivamente que eso no era así, y mi deber era informarlo a la justicia, por eso yo me comunico con el juez actuante, que era Kreplak, y con el abogado Ramos Padilla, que era el abogado de Chicha, una excelente persona y un excelente abogado, que entiende lo que sucede, que se da cuenta de la gravedad de la situación y que realmente ayuda mucho a que se resuelva y a que Chicha pueda entender. Yo sufrí muchísimo, porque pensaba decirle esto, o sea, era como una enorme alegría y después que no, y me sentía también culpable, pero era mi obligación. Ahí hubo una serie de malos manejos, y eso nos terminó de dar refrendar que hay que hacer las cosas en el ámbito que corresponde y controlar ese ámbito. Tiene que ser en el Banco Nacional de Datos Genéticos. ¿Por qué tiene que ser en el Banco Nacional de Datos Genéticos? Porque ahí está la información, porque tiene control, porque la podés auditar, porque no te pueden decir una cosa por otra y después decir me equivoqué, o me pareció que, o dio un marcador, pero 8 no, pero como dio 1 digo que sí, porque la genética no es una ciencia exacta, y no hay un 100%. Hay un 99,9999, y 98% nosotros compartimos con los monos. Entonces, si hay alguien que no entiende y dice, uy, tengo un 98% de inclusión, y dice, soy, y no,
no es, hay interpretaciones que un juez a veces no tiene por qué ser experto. Yo creo que ahí hubo una serie de malentendidos que se pudieron resolver, que provocaron mucho sufrimiento, pero dejaron una enseñanza que fue, hagamos las cosas bien, porque estamos jugando con personas. Y eso no se puede. Y nadie quiere, ni Chicha, ni nadie, ni ninguna abuela, tener una nieta que no sea la de ella. Todos queremos la verdad en la vida. Pero bueno, bueno, fue un suceso desafortunado, pero yo te digo que tanto el juez Kreplak como el doctor Torres Molina, Ramos Padilla y la propia Chicha realmente entendieron, comprendieron y esto se pudo resolver de la mejor manera posible. Pero fue un garrón. Bueno, y Claudia, la última pregunta que yo te quería hacer era saber, ojalá que no, obviamente no nos vuelva a pasar algo tan terrible, pero si nos volvería a ocurrir esa situación como país, ¿cómo actuarías vos frente a esto? Yo luché mucho, yo estuve clandestina en Argentina, estuve armando la resistencia a la dictadura, salí del país pero volví clandestina, yo volvería a presentar batalla aunque volviera a arriesgar la vida otra vez, no veo otra manera, yo creo que los pueblos tienen que resistir, tienen la obligación de resistir a las dictaduras, porque no se suicidan. Es así de sencillo, es por una cuestión de supervivencia. Y si no lo haces por vos o por tus hijos, hacelo por el de al lado. No veo otra manera que resistir frente a las injusticias, a la violencia, a la falta de libertad, a las imposiciones y a todo lo que haga que se sojuzgue al pueblo. O sea que pienso que algo así no va a volver a pasar porque hay mucha conciencia, pero están pasando otras cosas. Y tendríamos que prestar atención a las cosas que están pasando, porque estamos dejando, a veces veo como sociedad, que sucedan cosas que no tienen que suceder. Y eso le tenemos que prestar atención hoy, porque hoy digamos, con todo lo que es los medios de comunicación, las redes, las fake news y toda la manipulación que hay de la verdad y de la información, se está haciendo muchísimo daño y nosotros le tenemos que prestar atención, porque esas son las armas de hoy. Muchísimas gracias, Claudia, por esta linda charla que tuvimos hoy, de verdad. Te queríamos agradecer desde todos y mandarte un saludo y un abrazo muy grande y espero que nos podamos volver a encontrar y charlar de vuelta un rato.